Hola amigas de Mujeres Exitosas Latam, como siempre, aquí en nuestra cita para hablarles de temas muy importantes para cada una de nosotras. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es escritora, productora y periodista, Jordana Palestina. Nació en Amman en 1980. Es licenciada en literatura francesa, estudios realizados en la Universidad de Jordania. En el 2004 emigró a Nicaragua, donde vive hoy en día. Tiene obras como Mis hermanos emplumados, que ganó el premio de Yvette Batuta de literatura de viaje en 2017. Ha traducido poemarios de diferentes autores del árabe al español, colaboradora con diferentes medios de comunicación, y participó en el lanzamiento del canal digital deportivo. Pero además de todo ese preámbulo que estoy haciendo de su vida profesional, tengo la oportunidad de conocerla, la conocí en la Cumbre Mundial de Mujeres que se hizo en Ecuador, y es una mujer increíble, maravillosa, con un sentido de pertenencia muy importante y muy humana. Yo la quiero saludar. Gader, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo siempre digo si pronuncio bien tu nombre o no, pero te doy la bienvenida aquí a este canal de YouTube. Gracias por invitarme, Paola. Soy muy feliz de estar de nuevo contigo aquí. A De través de estas compartir redes. estos momentos. A través de estas redes que no es tan fácil, pues por lo que estamos viviendo. Tú en este momento estás en Nicaragua, ¿en dónde te encuentras? Sí, estoy ahora en Nicaragua, sí, Bueno, en Managua. nosotras el tema que vamos a tratar el día de hoy sobre la mujer refugiadas en el mundo. Pues Gader tiene una experiencia desde su propia vida, desde su familia, que viene de familias refugiados, y quién más que ella para que nos cuente un poco sobre esa situación que viven no solamente las mujeres, sino también los hombres, niños y niñas que desafortunadamente deben enfrentarse a este flagelo. Pero antes de que nosotras entremos en materia sobre este tema, me gustaría, Gader, que nos hablaras un poco sobre quién eres tú, para que le cuentes a todas las mujeres exitosas Latam que nos están escuchando en este momento. Bueno, como yo soy Gadir Abusena, aquí Gadir. pronuncio otra vez mi nombre. Gadir. Sí. Bueno, yo estudié literatura, fueron mis estudios de literatura, pero más que todo yo trabajé más en el periodismo y mi trabajo, me gusta mucho este trabajo porque cuando estuve en Nicaragua y estuve en muchos lugares en América Latina, tuve la oportunidad de escribir, de llevar muchos temas de este continente al Medio Oriente o al mundo árabe. De descubrir, es que el periodismo no solamente es reportar, sino es descubrir y descubrir historias humanas, descubrir y romper los estereotipos. Y esto, pues, en general, mi trabajo también. Yo soy traductora de mucha poesía porque canta mucho la literatura, la obra literaria. Me encanta la literatura de América Latina, la poesía de América Latina para mí es de lo mejores. Entonces, tuve el honor también de traducir a muchos poetas y obras, y tengo muchos libros, bueno, muchos, pero ya casi una cantidad de poemarios traducidos del español al árabe. Espero tener más también experiencia y más obras traducidas. Sí. Eres madre también, ¿verdad? Yo soy madre, yo soy esposa, yo soy madre de cuatro niños, ya un varón y tres niñas, y pues es una parte, pues, pues, de la vida. Entonces ellos son para mí el mejor fruto que uno puede ganar en su vida, son los niños. Y también como madre, no sé, que trabaja, entonces, bueno, tengo que hacer como muchas gestiones para coordinar el tiempo con la Y tu vida, casa. sobre todo en esta pandemia, en esta situación que estamos viviendo, Y, entre hijos, entre entrevistas, entre poemas, entre literatura y tu sí. agenda, pues Bueno, muy duro, la pandemia sí, muy dura, la verdad, pero digo yo, estamos viviendo mejor que mucha gente que no encuentran hogares, que no pueden, no encuentran de dónde comer. Entonces, eso es lo que duele más, que bueno, estamos
seguros en casa. Normalmente en los catástrofes la gente se obligaban de salir de sus casas por catástrofes, no sé, naturales como terremotos o lo que sea, y los humanos como guerras, etcétera, la gente le tenían pues que sacar de sus casas y siempre se encontraban en la calle. En esta situación es diferente. Ahora quieren que la gente no salga a la calle, entonces digo yo, bueno, gracias a Dios que no estamos viviendo otro catástrofe. Para nosotros los palestinos, digo yo, otra Nakba. Nakba es el catástrofe. Entonces, que todo el mundo tiene que estar en su casa. Lo que duele de verdad, que hay mucha gente que no tiene casas y hay mucha gente que si se queda en casa mueren de hambre. Que desafortunadamente Sí, lo estamos viviendo en muchas partes del mundo y bueno, sí, darle gracias a Dios por esos privilegios que tenemos, que a pesar de tantas claro. situaciones, pues tenemos estos privilegios y que también hasta podemos estarnos viendo en este momento por esta cámara, ¿no? Pues, Sí, sí, claro. Gader, gracias por contarnos y, esa parte de tu vida y esa experiencia y lo profesional que eres y todo como lo vienes complementando. Vamos a ingresar ya al tema que nos ocupa el día de hoy. Por ahí suena un pajarito, pero es muy lindo aquí donde estoy, siempre que escucho hablar Sí, aquí ahí. también. Qué Pero lindo. sí sería bueno que nosotros, antes de entrar a cómo es esa situación que viven las mujeres refugiadas, que le hablemos un poco a las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, ¿qué es eso de ser refugiado? ¿A qué se refiere cuando habla uno de refugiado? Bueno, yo normalmente, así como yo soy palestina, yo nací escuchando el nombre de refugiados, porque siempre, no, mi mamá siempre buscaba, ¿dónde está la carta de los refugiados? Bueno, vete, no sé, a comprar esa cosa, a traer esa cosa con el carnet de refugiado. Vamos, no sé, a ir a una clínica para usando el carnet de los refugiados. Entonces, el carnet de los refugiados siempre lo teníamos guardado, ¿sabes? Como un libro sagrado de cualquier religión, como el Corán, como la Biblia. Entonces, esto lo teníamos que guardar y de salvar, porque cualquier cosa que pasa a este carnet, eso puede cortar algo de nuestro derecho. Entonces yo nací con esa palabra, siempre escuchaba esta palabra. Normalmente el refugiado en las definiciones de las Naciones Unidas son las personas que salen de su casa o por algún peligro porque hay un peligro de su vida, porque por guerra o por ser diferente de su sociedad, por su pertenencia, etcétera. A nosotros los palestinos nos tocó eh, eh, salir de nuestro territorio por la guerra, porque quedarnos en nuestra, o sea, no fue posible quedarte en tu casa porque fue un bombardeo, etcétera. Entonces, ese es el significado del refugiado. Siempre es la persona que tiene miedo, es la persona que no tiene casa, simplemente es la persona que no tiene territorio, es la persona que tiene muchos recuerdos. Y siempre los refugiados hablan de los recuerdos, siempre tienen su patria, siempre está en su memoria, el lugar de donde ellos pertenecen. Aunque salen después los refugiados, han salido de Palestina, han construido casas, han hecho negocios, han hecho mucho, digamos, éxito en su vida, pero nunca dejan de hablar de la sencilla casa que tenían en su territorio. Nunca dejan de hablar del pequeño jardín de su casa. Entonces es una memoria, o sea, es la memoria que tú llevas siempre. Para mí eso es el refugiado, porque yo digo que mi abuela siempre, al estar con mi abuela siempre, ella nos contaba cómo salían de Palestina. Siempre nos decían cómo estuvieron en la casa, cómo escuchaban los rumores que los israelíes, los sionistas. Desafortunadamente, allá lo dicen los judíos, porque como Israel fue allá con
bueno, falsificación, digamos, usando la religión judía, que todos nosotros respetamos, pero falsificando la versión, falsificando la religión, usando la religión para hacer crímenes. Entonces, decían que siempre hay rumores que están haciendo un masacre. No fueron rumores, fueron verdaderas, o sea, hechos que hacían en Deria sin un masacre, mataban mucha gente en las aldeas, entonces la gente tenía que salir cuando las bandas israelíes de Hagana, Stern, entraron a las aldeas y ciudades palestinas, la gente tenía que salir. Entonces, en mi cabeza, en mi memoria, siempre tengo lo que nos contaba mis abuelas, mis dos abuelas y mis abuelos, pero más las abuelas. Aquí viene el rol de verdad de las mujeres. Los abuelos casi no hablan, no dicen, te cuentan unas cosas pequeñas, O tal te lo vez cuentan, o te lo contaban a medias, te lo contaban a medias a y... medias. Me parece que es un dolor, más que para el hombre, es muy doloroso. No sé por qué de verdad mi abuelo, y una vez estuvimos en un grupo de también unos amigos palestinos que siempre nosotros discutíamos esta cosa, que por qué los abuelos no nos contaban eso, solamente las abuelas que nos estaban contando esto. No sabemos exactamente la interpretación. No, no puedes identificar el por qué era que las abuelas tenían esa facilidad de No, hablar, no de sé, contar. bueno, las abuelas siempre lo que cuentan, entonces no sé si los abuelos le parece muy duro que ellos tenían que proteger la casa, pero la verdad no tenían armas, no tenían nada, no tenían, y la parte, pues los israelíes entraron con sus armas muy desarrolladas, muy buena arma, muy buena tecnología, aviones que están bombardeando con bombas, pues estaban, como digamos, muy apoyados los Estados Unidos, también de otros, pues estaban muy apoyados, estaban muy preparados, de Europa también. Entonces entraron con toda la facilidad del mundo y pudieron expulsar a esa gente de sus casas. Ahora, nuestros abuelos salieron a otro lugar de Palestina. Entonces, y eso, hay mucha gente, desafortunadamente, que no se habla de los refugiados en su propio Que eso país. era lo que te quería preguntar, porque si hay, siempre se habla de los refugiados que son quienes van a otros países y buscan ese refugio en otros países, pero poco o nada se habla de esos refugiados que quedan en el mismo país. ¿Tú nos puedes contar Sí, sobre eso? sí, claro, claro. En Palestina es el lugar, es el ejemplo más evidente de cómo hay muchos refugiados que en la guerra de 1948 salieron a otros territorios y después, en la guerra, 20 años después, en la otra guerra de los 6 días, que para nosotros es el catástrofe, que se llama catástrofe, entonces tenían que también migrarse de nuevo, o sea, refugiarse de nuevo. Algunos se quedaron en Palestina, pero en otro país de Palestina, en campamentos de refugiados. Algunos salieron a Jordania, había una parte que había salido ya al Líbano, a Siria, a Irak, pero más que todo a Jordania. Y en Gaza, por ejemplo, Gaza ahora es como le dicen, hay un bloqueo en Gaza, es una cárcel, de verdad, es una cárcel grande. Allá donde se puede encontrar o sea, el mapa de Palestina, digamos, histórica, el mapa de Palestina histórica, porque allá hay muchos refugiados de toda Palestina. Hay campamentos. Entonces, allí sí son refugiados. Los de Gaza no solamente están bajo bombardeo, sino son refugiados en su propio país. Ni tampoco pueden ir a otros puntos de Palestina por la ocupación israelí siempre. Entonces, sí, es un caso de refugiado que hay que mencionarlo. Hay muchos problemas de los refugiados. Como yo estaba muy cerca también de los refugiados, aunque después mis abuelos pudieron salir del campamento. Los campamentos no sé si podía alguna vez ir a a ver campamento de refugiados. Bueno, por lo menos en Jordania
donde yo fui, hay el campamento del Wahdat, de Baqa, bueno, de mucho. Y son unas casas muy pequeñas que fueron como tiendas al principio, después la gente empezaron ya, cuando perdieron toda la esperanza de volver a su país, entonces tenían que construirla. Allá hay, la verdad, un ambiente, digamos, muy íntimo entre la gente, porque se conocen hace años, desde entonces compartieron todo el sufrimiento, todo el dolor. También los pasillos son muy pequeños para pasar, no hay muchos servicios, entonces hay mucha sociedad, no hay, pues necesita muchas cosas. No hay las condiciones. Sí, muy malas condiciones, peor en el Líbano. En el Líbano es horrible, o sea, allá sí es horrible, porque también yo fui al Líbano y es muy doloroso, me duele mucho en el Líbano. En Palestina, en Jordania, muchos pudieron salir del campamento, porque el que puede salir del campamento es que es alguien que de verdad trabajó duro. Y todo esto para mí es a causa o digamos gracias a las mujeres. Gracias a las mujeres que en estas muy malas condiciones, pero muy malas condiciones, ellas sabían que ellas perdieron todo. Ellas se dieron cuenta que perdieron todo, que ya perdieron su tierra, su casa. Ya saben, en Palestina casi cada uno tenía su territorio. Había una diferencia a nivel de la clase social. Había la gente que más rica, como en cualquier parte del mundo, ¿no? Los campesinos, por ejemplo, el campesino que tenía muchos territorios, uno que tiene un pedacito. Esto existía en Palestina, entonces, pero cuando salieron al campamento, se volvieron, o sea, se convirtieron todos se convirtieron en refugiados. Toda esa diferencia se derritó, se desapareció, toda, porque el que tiene un pedacito de tierra y el que tiene muchos, no sé, hectáreas, digamos, de territorios, todos perdieron todo, todos. ¿Tú sientes? Y esto, Continúa, no, continúa. entonces, tenían que compartir, todos tenían que, pues todos fueron como iguales, ¿ya? Entonces, perdemos todo. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar. Las mujeres palestinas obligaban y insistían, muchas de ellas, a sus hijos que estudien, porque ellas pensaban que al estudiar, así, o sea, nosotros vamos a salir de esa condición, nosotros vamos a mejorar nuestra vida porque no hay nada, no tenemos un territorio para decir, vamos a cultivar en nuestras propiedades y no sé qué, vamos a tener buena vida. No tenían nada de eso. Era a través de esa educación poder sentirse un poco más libres. La educación para sí, fue la única solución para estas mujeres de salvar a sus familias. Trabajaban, no solamente, o sea, trabajaban también en la ciudad, porque los campamentos fueran en unos lugares, digamos regiones, o sea, bueno, en la ciudad, pero también así apartados. Entonces tenían que ir a trabajar en la ciudad, en casas, en costureras, tenían que ayudar al hombre, tenían que hacer muchas cosas para ir adelante. ¿Tú sientes que la experiencia de la mujer y del hombre es diferente como refugiados o sientes que es lo mismo? O sea, que son las mismas vulneraciones, las mismas situaciones a las que se enfrenta, o si podríamos decir que se puede ver una diferencia entre hombres y mujeres. Supongo que hay diferencia. Primero, la naturaleza de cada uno pues es diferente, la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de la expresión. Pero las mujeres sí tenían tal vez una vida más difícil, no sé, yo me imagino, porque los hombres sí tenían que salir a buscar Lo que cómo te cuenta vivir. tu abuela, de acuerdo a esa experiencia que ella tenía, que tú nos decías al inicio, que les contaban sus historias y todo,
¿Cómo era ese diario vivir? ¿Cuál era esa experiencia de ella? Sí, Ella porque tenía mira, mi una abuela tenía recámara. que hacer todo. Mi abuelo tenía que buscar afuera del campamento, ¿verdad? De los refugiados. Entonces podían por lo menos respirar, digamos. Podían respirar los hombres. Salían afuera para buscar cómo trabajar. Salían afuera. Entonces, mira, es el mismo trabajo que tenía que hacer en su propio país. Bueno, hay diferencia también. Acordate que no tenían nada. O sea, empezaron desde cero. Ujú. Pero ella tenía que de verdad enfrentar situaciones muy difíciles porque ella vive la mayoría del tiempo en su casa. Si no tenía casa. Mm. O sea, que entonces ella tenía que, digamos, acomodar, no sé, como Sí, esa habitación y dividirla en, no sé, una habitación de dormir, una habitación que se convierte en una casa. Entonces tenía, por lo menos, imaginar que está viviendo en una casa. Y el pero era en el sufrimiento, mismo, en ese mismo lugar habían otras personas, o sea, vivían otras personas eh, ahí, se adecuaban. no, no, es que fueron tiendas, como te dije, unas Ah, tiendas. Después ellos hicieron las casas, pero las casas no crees que son casas eh, grandes, ujú. son casas muy ajustadas, entonces ellos hacían 2 pisos, por ejemplo. Pero bueno, a través de la experiencia que conozco de unas casas muy así como cuando yo iba, es que no tienen división, o sea, no tienen buena división ni Ni me imagino diseño, que nada. porque es que tenemos dinero, vamos a hacer una parte aquí. Si tenemos más dinero, vamos a poner el baño aquí. Si tenemos más dinero, vamos a hacer otro piso y vamos a poner el cuarto de mi hijo aquí. Si tenemos más dinero, vamos a comprar, no sé, una cama. Si tenemos, entonces, no es que como su casa, que fue en Palestina, que lo hicieron con tiempo, que dicen que vamos a hacer aquí esto, vamos a poner esto antes de hacerlo. Mira, la casa es la patria. La casa de uno es de verdad la patria. Perder a tu casa es perder a tu patria. Porque uno, mira, la gente cuando se instalan en algún país, ellos la primera cosa en que piensan en comprar una casa. Entonces, tú dices que mi casa está allí, entonces te quedas ahí. Si eres colombiana, pero tienes una casa, digamos, en Madrid, vas a decir, no, voy a ir a mi casa. Entonces, la casa está muy relacionada a la patria. Entonces, ellos pidieron sus casas. La perdieron. Lo peor de todo esto, que en 48 Jerusalén se dividió en 2 partes. Y la abuela, o sea, los abuelos de mi mamá tenían una casa en Jerusalén, entonces se dividió. Entonces todas las casas que están a la parte que la ocupó Israel se fueron así automáticamente a la parte israelí. Mi mamá años después fue a visitar a la casa de su abuelo desde lejos. Ella no puede entrar, allá hay gente que ocuparon a su casa. Pero A la casa. ella no pudo ocupar esa casa aún si quisiera estar allí en No, Israel. es que ellos, ya sabes que Israel ha traído a muchos judíos, bueno, con esa idea de la tierra prometida, de no sé qué. Entonces sacaron a los palestinos de sus propias casas que hicieron con sus manos, con su dinero, con su trabajo, con toda la historia, lo sacaron de sus casas. Entonces, lo peor de todo, que los dueños de las casas, cuando solamente quieren ver a sus casas, a la casa del abuelo, a la casa que hizo su padre, no pueden, no le dejan, la gente no le dejan entrar, no le dejan. Afortunadamente. Entonces, mi mamá fue a tomar una foto afuera de la casa de su abuelo, que no fue vendido, que no fue regalado, que no fue nada, pero fue robado por leyes internacionales. Porque a veces las leyes, desafortunadamente, las leyes internacionales a veces están hechas para proteger a lo más poderoso, no para proteger a lo más débil. Hay muchas leyes en las Naciones Unidas para los refugiados, pero ninguno está aplicado. Ninguna de esas leyes está aplicada.
el refugiado tiene Eso derecho de volver. te quería hablar No, sobre, te no se quería aplica esta ley, que ¿sí? siempre se habla de refugiados, pero ya que tú tocas ese tema, ¿piensas que hay una categoría de refugiados? ¿Sientes que hay en el mundo una categoría de refugiados? Mira, el refugiado, el que siempre es el que perdió su casa, o él no siempre perdió su casa, sino Pero para mí eso me es una refiero parte. me refiero a que si en el mismo, las personas que se refugian en otros países, independientemente como vienen de otra, de una procedencia, no es lo mismo una persona que viene de un país a otro, si Ah, sientes sí, sí, a que veces hay lo una categoría, clasifican. ¿sí? Si tú sientes Claro, sí, lo clasifica. Mira, a veces lo miran de una manera inferior. Un refugiado siempre es la persona que te pide ayuda. Es esta la idea, aunque mira, a veces uno en la teoría va hablando de los derechos de los refugiados, pero cuando se encuentra con un refugiado, no le ayuda, porque para él es una persona que te va a pedir siempre ayuda, entonces mejor me alejo de este refugiado. Y esto pasa en el mundo, no solamente en Palestina, sino en todo el mundo. Hay, bueno, yo no quiero generalizar, sí, generalizar. sí. Entonces, porque bueno, me imagino que hay mucha gente que no tiene esta visión, pero sí, es algo de lo que sufren los refugiados, que siempre hay o muchas veces tienen esa visión de los demás, que siempre lo clasifican, que siempre lo ponen, lo consideran gente eh, que te pide siempre ayuda. Por eso es mejor no hablar con ellos, perdón por la bulla de mis hijos. Eso lo Entonces, tranquila que eso lo entendemos nosotros y sobre todo en estos momentos de pandemia donde todo el mundo está haciendo trabajo desde su casa y sí, eso es algo que se da al orden del día. Pero sí, como seguíamos hablando del tema de esa categoría de refugiados, sí, como tú lo dices, desafortunadamente a veces se puede categorizar y dependiendo de dónde, de cuál sea la región que venga ese mismo refugiado, porque siento yo que también hay unas normas en los mismos sí. países que Sí, hablan sí, sobre, sí, y mira, una cosa también, refugiado por guerra también las razones, no solamente las regiones, no solamente las regiones. Me parece que, por ejemplo, en el caso de los palestinos, los refugiados siempre, cuando están en el campamento, casi son iguales, aunque, aunque siempre, o sea, todavía en Palestina, como en todos los lugares, siempre hay diferentes clases sociales, como ha indicado que sí, que la gente de la ciudad no es como la gente del campo, no es como la gente, me explico, no como los beduinos. Entonces, había, o sea, un intento, digamos, de alguna gente, es que yo soy de no sé qué. Entonces, esto sí, existía en los campamentos, pero por fin había un choque, o sea, un muro. Ellos siempre se chocaban con el muro que somos refugiados. Entonces, que viene de aquí o viene de allá, ya estamos compartiendo ahora la misma situación. Pero digo yo, a veces en el mundo, eh, digo yo, a veces hay una hipocresía, digamos, con los refugiados. Tal vez un refugiado de la guerra no es como un refugiado que que está en contra de su sociedad. Es que depende, esto es otro tema, pero nos quedamos en el tema de los refugiados. Es otro tema y hay que para hablar ir, mucho sobre para esto. ir cerrando esta entrevista que nos podríamos quedar todo el tiempo hablando porque es una situación lamentable, también difícil, pero bueno, y sobre todo toda la experiencia que tú tienes y lo que has recogido de la historia de que tú lo has vivido, o sea, también tu familia lo ha vivido, entonces no te lo contaron, tú has estado ahí y sabes y lo has vivido como mujer refugiada. ¿Tú qué piensas referente a la ciudadanía? Cómo ve a los refugiados. O sea, ¿cuál es la visión que sientes tú que hay en la actualidad de la ciudadanía frente a los refugiados? Bueno, hay muchos refugiados que todavía no tienen su derecho. No tienen, perdón, no tienen derecho en el Líbano. Voy a hablar, por ejemplo, de los refugiados en el Líbano. En el Líbano, los palestinos refugiados
no tienen muchos derechos, no tienen derecho de trabajar, no tienen derecho de tener de tener propiedades. Hay muchos derechos que no lo tienen. Entonces, esto sí, o sea, también eso puede afectar hasta el matrimonio, porque hay mucha gente que no pueden, o sea, no le gustan casarse, o sea, que su hija se case con un refugiado porque él no tiene papeles, no tiene documentos, simplemente. Mira, entonces, qué duro es esto. En Jordania, tal vez en otros países, todavía, bueno, los refugiados tal vez viven en unas condiciones mejores que por lo menos ya tienen sus papeles, sus documentos, pero ¿cómo la ciudad lo ven? Mal, mal. Aunque en los mismos palestinos, eh, alguien que viene del campamento es, ya rápido te dicen, es una clase social baja. Entonces no está muy bienvenido, digamos. Siempre, si le puedes escuchar también, eso me duele, no me gusta, pero tenemos que decir la verdad, tenemos que criticar también nuestra sociedad, que tal vez sí hay algunos niños que están jugando y algunos que están diciendo malas palabras, uno está compartiendo bien, entonces dice, está, está, está compartiendo, comportando como los niños del campamento. O Hay está una vestido. discriminación, que ya hay un Hay sexo. una discriminación, claro, claro. Está vestido como los niños del campamento. Está comiendo como los niños del campamento. Estamos entonces en la misma ciudad y en el mismo pueblo. Hay esta discriminación. A mí no me gusta decir, o sea, que somos el pueblo más perfecto del mundo, etcétera, que no tenemos errores. Sí, tenemos error. Y este error existe cuando el mismo palestino que fue refugiado y después se mejoró su vida, está viendo a su hermano refugiado de esta manera. Sí. Se alejan. Desafortunadamente eso no lo vivimos solamente con los refugiados, sino también con los inmigrantes, con las mismas situaciones. Claro, Desafortunadamente, nosotros mismos somos a veces muy racistas. Sí, por eso tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en que desde nosotros mismos empecemos a trabajar claro, eso para que no nos veamos con esa categoría que claro, desafortunadamente ahí está siempre. Pues sí. ya no se nos va terminando el tiempo. Quisiera, yo sé que no eres de dar muchos consejos, pero sí me gustaría que nos dijeras a todas las personas que están en este momento viéndonos y si son refugiados o si están pasando por una situación de esas, que le dieras un mensaje o un consejo de lo mismo que tú, desde a partir de tu vida, de tus experiencias, porque seguramente o a alguien le puede llegar este video y un mensaje podría servirle muchísimo a esa persona que se encuentra Sí, en una situación sí. como la que has Eh, vivido. sí, me parece, bueno, con esa pregunta, que lo que puede dar consejos son los refugiados mismos, son las mujeres refugiadas mismas. Ellas las que pueden darnos lecciones, porque todo lo que estoy haciendo ahora es por aprender de mi abuela refugiada, digamos. Entonces, para mí, eh, sí, tal vez un mensaje, no es un consejo, que todos sabemos, o por lo menos la mayoría de la gente sabe, que este mundo no es justo. Y para buscar justicia es algo muy duro, entonces uno tiene que hacer su justicia, tiene pues que trabajar muy duro para mejorar su situación, que no siempre esperar de todo el mundo que mejore su situación, que siempre va adelante, que no espera mucho. Yo creo que ellos lo hacen y yo creo que ellos lo que nos van a dar elecciones, lecciones como lo han dado a través de toda la historia. Quiero mencionar que hay muchas que de lo que salieron de los campamentos en Palestina, en Jordania, en Irak, son, o sea, hicieron mucho éxito en su vida, son científicos, son muy buenos escritores, son doctores, son médicos, son ingenieros, bueno, hicieron muchas cosas en su vida a partir de este campamento. Entonces, lo que yo espero es aprender más de esa gente y recibir sus lecciones. Mi mensaje es que estoy esperando al consejo que ellos me van a dar.
Bueno, Gadir, gracias de verdad por todo lo que nos explicaste hoy, lo que nos enseñaste. Para nosotras, pues, es ver otro mundo, otras realidades. Tú sabes que nosotras en nuestro país también hemos llevado años de mucha guerra. Tuvimos un conflicto armado, aún tenemos secuelas de ese conflicto armado, desafortunadamente, y pues nos sabemos lo que es padecer esos flagelos. Te Claro, agradezco de verdad y tú como mujer que estás llevando mensajes, que vives constantemente trabajando también en pro de las mujeres, pues te agradecemos muchísimo y pues ojalá nos podamos ver pronto, ojalá puedas ojalá que sí. abrazarte y podamos estar otra vez en algún Sí. espacio y viéndonos cara Sí, a cara. lo que tenía que mencionar que yo fui a Colombia y escribí sobre este tema de los expulsados por la guerra y todo. Entonces yo siento de verdad lo que, bueno, qué cosa que está en común entre nosotros y espero ir de nuevo, espero también vernos de nuevo, que termine esta crisis para todo el mundo y todas las crisis del mundo. Gracias, muchas gracias, Paola, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar contigo aquí. A ti. Y bueno, a ustedes, Mujeres Exitosas Latam, recuerden que cada vez estamos aquí en nuestro canal de YouTube, pues enviándoles mensajes, trayéndoles personas que realmente pues lo han vivido, que han vivido de cerca situaciones y que nos pueden dar un mensaje muy fuerte. Y como siempre lo digo, es importante la educación, que aprendamos, que veamos las diferentes visiones y mensajes que tienen las mujeres para darnos y hombres también en este camino de empoderamiento femenino. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.